Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios. Y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Me da mucho gusto saludarte y, bueno, darte la bienvenida a esta enseñanza de la parashá de Vayahel, que es una parashá llena de bendición, llena de sabiduría, y hay tantas cosas que están ahí para aprender, para que podamos nosotros adquirir la instrucción, ponerla en acción y así transformar nuestras vidas. Vamos a quedarnos con la palabra transformar nuestras vidas, porque es algo a lo cual todos los hijos del Eterno estamos llamados a hacer. No podemos, no debemos y no es conveniente vivir una vida como los tiempos modernos proponen, porque esa vida que se propone es la búsqueda del placer y de la satisfacción temporal, y es algo que no trasciende. Realmente el hecho de vivir la vida conforme a las propuestas del mundo, pues hay bien, hay satisfacción, hay alegrías, pero todas ellas son duraderas, sabiendo bien que somos mucho más que alguien temporal. Realmente el concepto de la eternidad, de la posibilidad de trascender a la eternidad, ha sido sustraído del mundo, ha sido rechazado y ha sido, por supuesto, cancelado de la mente colectiva al día de hoy. Sin embargo, la Torá de Hashem nos trae el recordatorio de que nuestra vida no es temporal, de que nuestra vida no es algo solamente limitado a este mundo, al mundo material, a esta dimensión. Somos mucho más grande que eso. Por eso tenemos que prepararnos en este mundo, en esta vida material, para trascender de la manera adecuada, la cual Hashem ha planificado. Para tales efectos nos dio su Torah, nos dio esas obras de rectitud y de justicia para que anduviéramos en ellas y así nosotros lograr una buena vida aquí y proyectarnos acerca de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Mashiach, y así nosotros a través de el Rey Mashiach trascender a la eternidad. Mientras tanto, tenemos que ocuparnos en esta vida de ese proceso de perfeccionamiento, ese proceso de refinamiento, de purificación para trascender, para lograr una buena vida aquí y en paz, libres de toda herencia equivocada, libres de toda conducta, de toda práctica, de toda forma de pensar, que no son las que nos llevan a una vida óptima, a una vida plena en este mundo, que, como les digo, no es el objetivo fundamental, pero es un fruto el cual debemos de procurar porque atestigua de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. La parashá de esta semana, Vayahel, tiene una cantidad de enseñanzas muy profundas, a pesar de que no parezca, ¿sí? Porque en esta parashá se habla de cómo el Eterno le dice a Moshe que le ordena al pueblo que se acerque para empezar a hacer las donaciones de los bienes para iniciar la construcción del Mishkan, que es la primera residencia física del Eterno en la creación en esta dimensión. Y la parashá empieza así: Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. No encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Moshe habló
a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Eterno ha ordenado diciendo: tomen de ustedes una porción separada para el Eterno, terumá. Todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno: oro, plata y cobre, lana, turquesa, y empieza a señalar Moshe todas las materias primas que se iban a requerir para la construcción del tabernáculo. Sin embargo, la parashá abre con la observancia del Shabbat y guardar el Shabbat. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Hashem hace esto? ¿Por qué el Eterno a través de Moshe le dice al pueblo, primero es el Shabbat? ¿Sí? Y hay algo bien interesante que tenemos que aprender aquí, que cómo es que el Eterno privilegia el reposo, privilegia el descanso, incluso ante las labores espirituales más trascendentales. Lo que el Eterno quiere que aprendamos aquí es que debe de haber un equilibrio en todas las funciones que tenemos como seres humanos. Y ese equilibrio lo tenemos que procurar todos nosotros y así involucrar, voy a usar esta palabra, involucrar lo espiritual en lo profano, en lo mundano. Entonces el Eterno dice, tienes que hacer un alto en tus actividades cotidianas, en tus actividades diarias, tienes que hacer un alto para guardar el reposo, para guardar ese Shabbat, ¿sí? Y de esa manera es como a través del cumplimiento de esa orden yo empiezo a involucrar el mundo espiritual, porque dice el Eterno en, en, en Bereshit, dice él, porque en 6 días el Eterno hizo la creación y el séptimo día reposó de toda la obra que hizo para hacer. Entonces, esto tiene implicaciones espirituales muy profundas, las cuales Hashem desea que nosotros, su pueblo, las repliquemos en este mundo material. Entonces, así como Él reposó de todo lo que hizo, de toda la creación, así nos manda a nosotros. ¿Vives en un mundo profano, en un mundo material? Bueno, empieza a involucrar las cosas espirituales. Tú trabajas 6 días, no vas a trabajar 7. Vas a trabajar 6 y vas a introducir un día en el cual vas a ocuparte solo del tema espiritual. Vas a hacer un espacio en tu vida laboral y vas a hacer un espacio para construir tu vida espiritual. Así como te esfuerzas 6 días para construir una vida material satisfactoria, tomarás un día para construir tu vida espiritual y así puedas llevar esa potencia, esa energía transformadora hacia lo material, hacia los otros 6 días y empieces a integrar todos los aspectos espirituales de tu vida en cada uno de los roles que juegas en el mundo. Es por eso que el Eterno empieza abriendo con el mandamiento del Shabbat, el cual pues fue dado a todo el mundo en Bereshit. Es decir, en Génesis, ¿sí? Sin embargo, si bien empiezan a emanar las chispas de sabiduría, de luz, déjame decirte que no es la enseñanza esencial que quiero mostrarte el día de hoy. Quiero mostrarte o quiero llevarte a una enseñanza muy interesante que está aquí mismo, ¿sí? En el libro de Shemot, en la parashá de Vayahel, en el capítulo 35, verso 25, que dice así: toda mujer sabia de corazón hiló con sus manos y trajeron hilado de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y el lino. Y todas las mujeres cuyo corazón las inspiró con sabiduría, hilaron el vellocino de la cabra. ¿Sí? Todo varón y toda mujer cuyos corazones los habían motivado a traer para cualquiera de las labores que el Eterno a través de Moshe había ordenado hacer a los hijos de Israel, trajeron una contribución al
eterno. Y además, las mujeres trajeron los espejos para la construcción del lavacro. Ahí nos vamos a quedar. Vemos cómo la construcción del Mishkan, ¿sí? Demanda materiales, demanda mano de obra, demanda sabiduría, y el Eterno pone a la cabeza de la supervisión de la construcción a Moshe, pero además nombra a los jovencitos, a Betzalel y a Joliab, ¿sí? Como los principales artesanos, ¿sí? Los directores, vamos a decirlo así, del proceso de construcción, para culminar esta gran obra. Bueno, pero resulta que las mujeres también se involucraron, y al margen de su intervención en la fabricación de los elementos del Mishkan, ellas aportaron elementos muy interesantes que nos hablan de una profunda enseñanza. Ellas donaron sus espejos de bronce que llevaban como propósito la construcción del lavacro. Hablemos un poquito de los antecedentes de estos cepillos que ellas utilizaban para acicalar su cabello. En el tiempo en el que Israel estaba en Egipto afligido, ¿sí? Esos cepillos de bronce los utilizaban ellas porque veían cómo sus maridos llegaban cansados, agotados, extenuados, ¿sí? Y prescindían ellos, por su cansancio físico, de estar con sus esposas, de fecundarlas y embarazarlas, ¿sí? Faltando al mandamiento. Entonces, ellas lo que hacían era esforzarse mucho más allá de lo normal, ¿sí? Para que cuando sus esposos regresaban de la faena esclavizante, las encontraran bellas, las encontraran atractivas. Entonces, esos espejos, ¿sí? Eran utilizados, ¿sí? Para acicalarse el cabello, y así se reflejaban ellas y se veían bonitas, agradables a la vista, y así atraer a sus maridos para que pudieran engendrar, para que pudieran tener progenie y cumplir el mandamiento de Hashem. Entonces, los espejos, junto con los cepillos, jugaban un papel fundamental en ese proceso, ¿sí? Entonces, si ponemos el enfoque un poquito en ese momento en el que ellas se acercaban al espejo para verse, ¿sí? Y empezar a cepillarse, a acicalarse el cabello, es entonces cuando empieza la enseñanza. Entonces, esos espejos, ¿sí? Con base de bronce, ¿sí? Y esos cepillos, ¿sí? Fueron, fueron en su momento, fueron un instrumento para cumplir un mandamiento. Pero ahora resulta que el bronce de los espejos serían utilizados para la construcción del lavacro. Y ellas mismas fueron y entregaron ese bronce, entregaron esos espejos para que fuera utilizado el bronce. Entonces, ahí vamos a centrar ahora. ¿Qué implica esa situación? Bueno, miren, donar los espejos, nos está diciendo la Torah, es un acto de transformación. Porque ¿en qué fue transformado el espejo? ¿Sí? Se despoja la parte que no funciona y se utiliza el bronce. ¿Ok? Entonces el bronce fue fusionado, fue moldeado y se transformó en el lavacro, en un objeto sagrado con el cual los Kohanim se lavarían las manos para sus procesos sacerdotales. Entonces pasa de ser un objeto profano, el espejo, para convertirse en un objeto de orden sagrado. Ahora, ¿qué hacía el espejo? Reflejar la imagen de la persona, reflejar el yo visible de la persona. Entonces, cuando la persona se despoja del espejo para que éste sea utilizado para transformarlo en un objeto sagrado, entonces también nos está hablando la Torah de que el hombre tiene que despojarse
de su yo, de su persona carnal, de su persona dimensional, vamos a decirlo así, para iniciar un proceso de transformación. Tiene que entregar su yo, tiene que entregar su ser para purificarse y ahora sí iniciar su proceso de transformación. ¿Qué les parece? Retener el espejo implica, sí, el deseo de recibir para sí el yo, alimentar la carne. Sin embargo, despojarse del espejo implica recibir para sí, para dar. ¿Sí? Recibir para dar. Y este es el efecto multiplicador más poderoso que uno pueda tener para robustecerse en todo sentido. Y es así como el lavacro se convierte en un instrumento de purificación. Entonces, esto nos lleva a una enseñanza impresionante también. Que llega un punto en nuestra vida espiritual en que nuestra identidad profana, nuestra identidad mundana, tiene que mermar para hacer que emerja la identidad verdadera y espiritual, que es la que tenemos dentro de nosotros. Y para lograrlo se requiere ese proceso de transmutación, de transformación, ¿sí? Y todo empieza con renunciar a la vanidad, empieza con renunciar a lo que uno cree que es para dar paso a la transformación y lograr el ser que es el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Renunciar al ser que creemos que somos para alcanzar el ser que el Eterno nos ha dado en esencia, a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que implica el donar el espejo. ¿Qué les parece? Y es así como esta paracha nos lleva a una profunda reflexión. ¿Realmente me he despojado de mi yo? ¿Realmente he puesto a Hashem y su voluntad como los parámetros de gobierno de mi vida? ¿O todavía soy impulsivo, todavía soy agresivo, todavía sigo haciendo, obedeciendo el impulso de mis intereses para alcanzar lo que yo quiero? Porque estar en el reino y ser miembro del reino, miembro de una nación especial, implica que tenemos que ser gobernados por Hashem. Las mujeres hebreas, en un acto de bondad y de, vamos a decir, de cohesión para lograr un objetivo común, colectivo, ellas dieron de sí, pero mucho más allá de ese acto de dar para hacer y lograr un bien común. Realmente lo que ellas nos estaban enseñando a través de su acto de donación es que tenemos que despojarnos de nuestro yo para dar paso a nuestra verdadera esencia. Y para eso es necesario dar, entregar nuestra vida, hacer que nuestro ego, nuestro yo mundano, se someta a la voluntad del Eterno. Renunciar a la forma en la cual yo he estado viviendo bajo los parámetros mundanos y carnales, o el estilo de vida que este mundo enseña, para dar paso a una forma de ser y estar en este mundo mucho, mucho más elevada, que es ese diseño divino que el Eterno nos ha dado. Mientras no des el espejo, mientras no des tu yo, eso no se va a lograr en tu vida. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo la enseñanza de la Parashá desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Y quiero cerrar con una bonita parábola que nuestros sabios nos regalaron. Pon mucha atención.
fue en los días en que los hijos del desierto vagaban sin tierra, y el cielo aún no había descendido al campamento, que ocurrió un hecho que no está escrito en las tablas, pero que fue grabado en los corazones. Había en el pueblo una mujer, hija de esclavos, pero libre de espíritu. Su nombre se ha perdido, pues su grandeza no buscaba memoria. Cada mañana, cuando el sol apenas despertaba sobre las arenas del Sinaí, tomaba su espejo de bronce, el mismo que había escondido en las noches de Egipto, y con él se miraba, no por vanidad, sino para recordarse viva. Este reflejo, decía, es la prueba de que aún soy alguien, que aún puedo amar, que no me han quitado el alma. Cuando Moshe convocó al pueblo para construir la morada del Eterno, dijo: traigan oro, traigan plata, traigan lo que sus corazones deseen ofrecer. Y las mujeres vinieron, algunas con joyas, otras con hilos, otras con lágrimas, pero esta mujer se acercó con su espejo. No es oro, no es plata, pero es lo que tengo que me ha sostenido hasta este momento. Los hombres del campamento se burlaron. ¿Un espejo? ¿Para qué sirve eso en la casa del santo bendito es? Y algunos sacerdotes dudaron, pero veían en el espejo solo vanidad. Pero Moshe guardó silencio, y entonces la voz del Eterno dijo: Moshe, recibe ese espejo, haz con él la base del lavacro, porque en él se ha visto el alma, no el rostro, y quien desea purificarse debe comenzar por mirarse. Y así fue hecho. El espejo, unido a los de las otras mujeres valientes, se fundió en el fuego. No desapareció, se transformó. Lo que antes era un instrumento de belleza se convirtió en cimiento de purificación. Los sacerdotes, antes de servir, debían mirarse allí, no para juzgarse, sino para recordar que el que no se ha visto a sí mismo no puede ser canal de luz. Esperando que te lleve a una profunda reflexión acerca de lo que estás haciendo contigo en tu relación con Hashem. Nos vemos en unos momentos más en el servicio mayor de la semana y esperando que sea de agrado para tu corazón y de razones para que extiendas tu reflexión en tu relación con Hashem y lo que estás haciendo contigo. Shalom.